Nos encontramos en Ciudad de Guatemala, donde se está realizando de este 4 al 6 de diciembre de este 2024, se está realizando el Coloquio Internacional Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica entre asedios y resistencias, una iniciativa conjunta del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y también los centros miembros de Claxo de Centroamérica y grupos de trabajo de Claxo. Son varios los que están participando en las actividades y realmente se hace muy valioso. En el marco de este coloquio internacional se estuvo presentando un informe que ya tuvo una presentación, si no me equivoco, en Colombia, pero que nuevamente se está presentando y vamos a hablar con una de las protagonistas, realizadora, generadora también de muchos de los materiales para este gran informe que habla de momentos actuales de disputa en nuestra América muy complejos, por cierto. Tenemos el placer de recibir a Gabriela Gallardo, es investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas de México y profesora de la Universidad de Groningen de Países Bajos. Gabriela, gracias por estar en InfoClaxo. ¿Cómo estás? No, súper bien, súper contenta. Es la primera vez que estoy en Guatemala, entonces qué oportunidad y mejor en este congreso que en verdad está siendo maravilloso. Muchas mesas, diferentes temas, muy completo. Gabriela, contanos un poco sobre el informe que estuvieron presentando hace un rato. Muy potente, hablando un poco de las disputas que están sucediendo en nuestra América en el marco de extremas derechas y los progresismos o las izquierdas, entendiendo que el marco de disputa se da en muchos lugares a la vez, pero que me parece que es central lo que tú has planteado en el marco de los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, y qué sucedió con esos movimientos de mujeres en este periodo tan central, ¿no? Bueno, quizás primero empezar contándoles que este informe realmente es como una versión resumida de un libro que se viene, súper completo, y que damos una perspectiva distinta de la democracia, que generalmente la vemos muy desde la forma, y aquí lo tratamos de vincular con el tema material también, ¿no? Y en ese mismo sentido, este capítulo en el que nos enfocamos con varias feministas latinoamericanas, discutimos sobre la democracia feminista en América Latina, pero también tomando en cuenta como las condiciones que nos encontramos patriarcales, como el tema de la violencia de género, el tema de la distribución del trabajo, los cuidados, el no reconocimiento de las diversidades sexogenéricas y también la falta de derechos en la autonomía de los cuerpos, como por ejemplo la criminalización del aborto, que son como nuestros puntos de partida para analizar como la situación actual en la que estamos en todos los países latinoamericanos. Escogemos siete países como comparativos, como casos de estudio. Y después revisamos desde el movimiento social, es decir, el movimiento feminista, cómo actúa los partidos políticos, cómo se posicionan frente a esta agenda feminista, y finalmente el voto de las mujeres en América Latina, que vemos que hay una diferencia con el voto de los hombres. Gabriela, en ese sentido, posiblemente de los movimientos más potentes, si no el movimiento más potente de los últimos años, tuvo que ver con los movimientos de mujeres y feministas, que no solamente han copado calles, territorios, espacios, sino también generación de políticas públicas, realmente una dimensión transformadora muy fuerte. ¿Qué pasó con ese proceso en el marco de la disputa política? Entendiendo que eso tuvo consecuencia de alineamientos políticos, de marcarle la agenda no solo a las extremas derechas, sino también a los progresismos que a veces miran de costado y hasta con una lógica compleja de no incorporar algunas de estas temáticas, ¿no? Sí, es vital el rol que tiene el movimiento feminista en dos momentos, ¿no? Primero es exactamente lo que tú dices, es quien posiciona esta agenda feminista que hace que los partidos tengan que tomar una posición frente a estas agendas que se ponen, que fue estas cuatro temáticas que les mencionaba, pero la verdad es que lo podemos ver en una perspectiva mucho más amplia porque el feminismo disputa todos los espacios, ¿no? Y en un segundo momento es justamente cuando ya hay el proceso electoral, ¿no? Y frente a las posibilidades de que gane una extrema derecha con una agenda antifeminista, y aparte que ahora la tienen llamada la ideología de género, defendiendo derechos más bien dicho, que van en contra de los derechos de las mujeres y las diversidades sexogenéricas, el movimiento feminista presiona, ¿no? Presiona y dice, no vamos a dejar que gane un Milei, no vamos a dejar que gane un Bolsonaro, no vamos a dejar que gane un Kast, ¿no? Que efectivamente va a ser distinto si es que gana un progresismo, pero no en todos los casos, porque también, como bien lo dijiste, el progresismo también se ubica dependiendo de qué partido con la agenda feminista o no, porque también hay progresismos que son conservadores, ¿no? Como lo podemos ver en casos puntuales. Y que no tuvieron a veces alguna de las temáticas que los movimientos de mujeres y feministas pusieron en agenda, pienso en las tareas de cuidado,
¿Cuántos sectores o partidos políticos progresistas incorporaron eso antes que las mujeres estuviesen en las calles reclamando por esas cuestiones, ¿no? Digo, fue difícil, inclusive en partidos que se suponían que eran mucho más cercanos, ¿no? No, siempre ha sido, en general en el mundo, creo que el trabajo de los cuidados solo ha sido posible ser visibilizado, tanto en la arena política electoral como en general también desde la academia, por los movimientos feministas y las mujeres en general discutiendo que es algo que se tiene que visibilizar y que se tiene que redistribuir y reconocer, ¿no? Gabriela, en ese sentido, ¿qué pasó en el marco de las elecciones? Porque vimos procesos transformadores en muchos lugares de la región, entendiendo que hay un montón todavía de falencias y dificultades. Digo, estamos en territorios en donde muchas de esas políticas no han llegado con fuerza, pero ha habido procesos transformadores en Uruguay, en Argentina, digo, en Brasil, digo, con diferentes características, pero los ha habido en México. ¿Qué pasó con los sectores de derecha frente a estas grandes avanzadas de protesta, de puesta de temáticas y de cambio de política pública en muchos casos? A ver, les voy a hacer como un resumen más o menos de las grandes tendencias que hay ahorita en los últimos procesos electorales en la región y cómo el movimiento feminista, el partido y también el voto están, ¿no? A ver, encontramos partidos que efectivamente han incorporado la agenda feminista por una presión, como es el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el que más, porque de hecho en este informe ustedes van a poder ver en un mapa cuáles son los partidos progresistas que se encuentran con una agenda más feminista y cuáles menos. Pero Chile, por ejemplo, Boric menciona que es un gobierno feminista y en su programa de gobierno así lo establece. Y tenemos otros programas de gobiernos como donde, por ejemplo, el de Brasil, que incorporan mucho el tema de las violencias de género, pero no trabajan también en el tema del trabajo de los cuidados. Entonces los vamos midiendo en función de las políticas que lo mencionan, pero también la discursiva de los políticos, ¿no? En este mismo marco también hay candidatas, incluidas mujeres, como el caso de Ecuador y México, que no tuvieron una agenda tan progresista en el momento electoral, en comparación, o sea, tan distinta la brecha con los partidos de derecha, ¿no? Y esto tuvo un efecto. Entonces hubieron dos efectos a esto. Uno, el movimiento feminista se activó mucho más fuerte en contra de los partidos de extrema derecha, como pudimos ver en Argentina o en el Leñao en Brasil. Y también pasó que no se activaron para promocionar que voten por Luisa González en Ecuador y tampoco se activaron para que voten por Claudia Sheinbaum, pese a que las dos son las candidatas mujeres en estos últimos procesos electorales, ¿no? Pero no hubo una activación tan masiva como fue lo que pasó en los otros países, donde se hicieron grandes asambleas en redes sociales, ¿no? Movilizaciones. No pasó esto. Y esto al final tiene un tercer resultado, que es el voto. Y esto quizás es uno de los resultados más curiosos, porque cuando decimos de la democracia, ¿cómo están ganando? ¿Quiénes están ganando? Están ganando los hombres. O sea, en esta democracia están ganando los hombres de alguna manera, ¿no? Y Milei gana con el voto de hombres, ¿no? Incluido el voto de hombres jóvenes que mencionaba hace un rato, ¿no? En Chile pasa lo contrario, en cambio ganan las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Y ganan las mujeres jóvenes, porque son ellas las que más votan por la opción de Boric en comparación de Kast, ¿no? Entonces, en estos casos podemos ver, pero en la mayoría de los casos, sobre todo donde ha ganado la extrema derecha, ha sido por el voto masculino. Entonces hay que dejar en claro qué es esto, porque justamente los hombres, en nuestra hipótesis, están perdiendo privilegios y por ende están votando por la extrema derecha. ¿Sentís concretamente que la extrema derecha por ahí retoma algo que está sucediendo con algunos sectores de hombres que consideran que al perder privilegios ponen en riesgo ciertas lógicas, no sé, de liderazgo, de lo que sea que existían? Entonces, ¿la extrema derecha utiliza esos recursos como para cooptar más votos dentro de los hombres? Claro, con alguien dialoga, ¿no? Y aparte este es un fenómeno que no está pasando solo en América Latina, también está pasando de manera transnacional, ¿no? Vemos a Donald Trump haciendo declaraciones transfobas, o sea que efectivamente él juega con eso, buscando el voto también de los hombres y de un grupo también conservador. Bueno, también se entrelazan otras cosas como el tema religioso también, ¿no? Que hay de por medio, ¿no? Pero sí hay una defensa de la familia heteronormativa para ellos y juegan con ese rol y ese voto y quienes votan más por esto son los hombres porque pierden privilegios dentro de la redistribución del trabajo de los cuidados o en el ascenso a ciertas posiciones. Esa es una hipótesis. La otra también el movimiento feminista, ¿no? La importancia de que el movimiento feminista esté activo. Entonces yo, por ejemplo, que como ecuatoriana digo, o sea, en verdad podemos marcar la diferencia. O sea, no puede ser que las mujeres ecuatorianas hayan votado por la derecha,
¿no? Pero es porque el movimiento feminista no se activó de la manera que se activó en otros países, ¿no? Y eso tuvo una consecuencia. Entonces es esperanzador ver que el movimiento feminista hace que el voto sea distinto. Y claro, efectivamente el movimiento feminista dialoga más con las mujeres y también hay más presencia de mujeres jóvenes y de hombres jóvenes también dentro del movimiento feminista. Gabriela, ¿qué sucede con... Trato de hacer una correlación que tú me dirás si tiene algún sentido o qué es lo que, en base a lo que tú investigaste, cómo se puede llegar a pensar. Evidentemente hubo un porcentaje de mujeres, por ejemplo en Argentina, que votó a Milei. Si uno cruzase la cantidad de mujeres que apoyaron las luchas por el derecho al aborto, la sensación, sin tener datos como muy concretos, es que podría existir algún cruce de mujeres que pudieron estar en la Plaza del Congreso, en Plaza de Mayo, manifestándose por esa legislación concreta, pero que posteriormente pueden haber votado a Milei. Si esa hipótesis fuese válida, digo, ¿qué es lo que implica gobiernos de derecha para las luchas de los feminismos y qué es lo que implica gobiernos progresistas para las luchas de los feminismos? Porque daría la sensación que por los datos que tú presentaste es clarísimo que no solo no es lo mismo, sino que se generan lógicas de retracción conservadoras y que se empiezan a romper espacios que se habían logrado construir. Entonces, primero, ¿existe algo de eso? ¿Existen esos sectores que uno podría entender que vive una lógica de cierta contradicción? Y si existen, ¿es por desconocimiento de lo que sectores de derecha pueden retrotraer parte de esas luchas? Sabes que existe una excelente pregunta, es una hipótesis de investigación súper buena, en el sentido de que puede ser que mujeres hayan salido a la marcha, estén con el pañuelo verde, sean parte de la marea verde, pero al mismo tiempo votaron por Milei, ¿no? Y aquí hay algo que todavía se encuentra en disputa y que me parece que es una batalla ideológica dentro de los feminismos, es que también hay feminismos liberales, ¿no? Y el tema más importante aquí es de la violencia de género. Casi todos y lo pueden ver en el informe que en este estudio que realizamos con varias investigadoras, decimos, ¿no? Toman en cuenta la violencia de género, menos salvo Milei, pero y posterior a elecciones, porque antes de elecciones sí lo mencionaba, ¿no? El tema de violencia de género. Entonces, hay un feminismo liberal, ¿no? Que dice, miren, sí, nos van a tomar en cuenta, están haciendo políticas en contra de la violencia, para la erradicación de la violencia de género, pero ustedes para conseguir un trabajo tienen que votar por la derecha, ¿no? El desempleo o la inflación, les vamos a resolver esos problemas, en el caso argentino, pero si es que ustedes votan por la derecha, ¿no? Y son feministas liberales. Si no me equivoco, incluso hubo una reunión, una exposición, y hay mujeres dentro del partido de Milei que se mencionan que son feministas, sí, ¿no? Sí. Inclusive del partido de Macri, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Sí. Y esto puede pasar en otros países igual, ¿no? Que hay un feminismo liberal. En Ecuador pasó el caso con las elecciones no anteriores, pero las anteriores, donde se lanzaba un dueño del banco, o sea, imagínate, con igual extrema derecha, aparte católico, así como con todos mencionando abiertamente su posición de conservadora, pero aún así las feministas liberales apoyaban y le ayudaban haciendo las propuestas de campaña. Entonces lo mismo puede pasar con mujeres que votan, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, sí creo que es algo de un caso de estudio, que ahora que lo dices, creo que a posterior a este informe tenemos un montón de frentes, porque recién se está comenzando a hablar de la democracia feminista, es un proyecto que recién empieza de alguna manera, porque hay tantas aristas que tenemos que seguir profundizando. Ahora lo que sí vemos, encontramos unos resultados que nos hacen pensar y cuestionar que hay que revisar otras hipótesis como la que estás planteando ahorita. En ese sentido, Gabriela, ¿a qué te referís cuando hablas de democracia feminista y qué implica los espacios, no solo los espacios públicos, sino también los espacios privados, en lógica de pensar las tareas de cuidado? La democracia feminista es un concepto que creo yo que como que puede unir los dos universos que han sido separados, ¿no? Lo público y lo privado, ¿no? La vida cotidiana de cuántas horas trabajas y cuántas horas duermes, que también es democrático la distribución de las horas con las que duermes, ¿no? Con el ir a votar, ¿no? Y con las políticas públicas, porque igual, si son relevantes las políticas que decide un partido y que pone un partido no, ¿no? Entonces, estas dos, combinar estas dos, pero también buscar de los diferentes niveles que tiene la democracia. Como por ejemplo, y lo podemos ver en esta configuración que lo hacemos en este capítulo, es el movimiento feminista es democrático porque está en las calles buscando, disputando, ¿no?
Las mujeres votando ciudadanas en su elección como sufragistas están en una democracia representativa, pero de abajo, ojo, porque casi, generalmente se ve desde arriba, más mujeres, política de cuotas, más mujeres en espacios de poder, pero ahora lo vemos para el 99% que va y sale a votar y dice yo necesito un cambio en mi vida, entonces también desde ahí. Y finalmente desde los partidos políticos, porque tienen que posicionarse frente a esta agenda feminista. Entiendo que es diverso lo que sucedió, tú nos decías lo de elecciones, me pareció como súper interesante como ver qué pasó en esa distribución, súper potente. Nos comentaste algo, pero me gustaría si pudieses profundizar un poco eso, qué pasó en México, qué pasó en Ecuador y qué pasó en Colombia, donde no necesariamente ahí se dio el mismo efecto, el mismo fenómeno. A ver, yo creo que hay dos, igual son cosas que hay que trabajar, profundizar en la discusión. Ya hay que hacer más una revisión cualitativa, pero hay el uno, que ya es la que ya mencioné, que es el movimiento feminista ecuatoriano no es tan fuerte. Dos, el movimiento mexicano no se activó, porque igual es muy diverso, imagínense, una potencia feminista, la es en México, pero no se unificó como, por ejemplo, en Chile hubo la coordinación 8M, que es súper importante, y que pudo organizar los diferentes colectivos y salieron a organizarse. En México no pasó, no hubo una coordinación que dijo, bueno, aquí vamos y no vamos a dejar que gane la extrema derecha. Y la segunda es que también puede ser un voto castigo a ciertos partidos progresistas que están teniendo una agenda conservadora, ¿no? O sea, en el caso de Ecuador, por ejemplo, no incorporar el tema de los derechos sexuales y reproductivos como el aborto, o hablar en discursos abiertamente en contra de la población LGBTIQ+, ¿no? Hace que quizás también esto haga que haya un voto. Y en el caso de México también hay otras ideas, por ejemplo, que mujeres no votan por mujeres, es algo que también está abierto, porque también hay encuestas que encontramos que mujeres no buscaban votar por una mujer, ¿no? Wow. Antes de que sepan que iba Claudia. Pero también encontramos encuestas que decían que no iban a votar, las mujeres iban a votar menos por quien sea que sea el candidato de Morena, sea hombre o mujer, iban a votar en menos proporción que los hombres. Entonces había un voto de mujeres más en rechazo a AMLO. Y también puede ser que hay dos hombres que son fuertes y que han dado declaraciones públicas muy desatinadas en temas de género, como ha sido AMLO y Rafael Correa. Y el movimiento feminista de alguna manera les ha sacado en cara todo el tiempo y en todos los medios de comunicación que han sido errores grandes. Entonces puede ser que también les haya pasado factura. Gabriela, lo decíamos un poco al inicio de la entrevista y habiéndonos dado como un panorama y este recorrido que nos ayudas a hacer para ayudarnos a reflexionar y pensar, ¿el movimiento feminista es hoy el stopper de la extrema derecha en la región? Sí, y no solamente en la región, en el mundo, ¿no? Igual vimos como en Francia el movimiento feminista se activó, en Bélgica pasó exactamente lo mismo, en España ustedes ven como el movimiento feminista sale a las calles a protestar, ¿no? Incluso en los países nórdicos, donde están más avanzados, hay un movimiento feminista súper fuerte que está en contra de este avance de la extrema derecha que está en todo el mundo, ¿no? Como lo pudimos ver en los Países Bajos, por ejemplo, acaba de llegar la extrema derecha y si lo ven hasta tiene el mismo corte de peinado que Milei, entonces es algo que comparativamente digo, y son las mujeres y el movimiento feminista el que le está dando el stop, les está diciendo acá, por acá no avanzan, ni con el voto y aparte le salimos a protestar en las calles y en las redes sociales. Por último, y agradeciéndote enormemente, ¿dónde podemos encontrar más material? Tanto sea el informe que después terminará siendo un libro, como otros materiales que para alguien que está del otro lado, que realmente se muestre interesado o interesada, pueda profundizar en algo de lo que nos estuviste contando. Bueno, va a estar en Claxo, en todos los, espero, ¿no? Que en todos los medios de Claxo puedan encontrar. El informe va a salir muy pronto, de hecho lo estamos lanzando aquí en Guatemala. El libro va a salir el próximo año, que estamos como terminando de editarlo, y vamos a tratar de también participar en eventos. Nos inscribimos también en el congreso más grande que tiene Claxo en Bogotá. De hecho vamos a estar presentando este capítulo del libro ahí y seguramente también esperamos ver si es que podemos presentar el libro y ahí lo podrán descargar. Gabriela, mil gracias y estaremos muy atentos a la salida del informe para poder profundizar más y bueno, obviamente también en la conferencia. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias.